¿Cómo está? Muy buenos días. Invitamos a todas las personas, por favor, a ingresar a la sala y a tomar sus respectivas ubicaciones para poder dar inicio a este tercer día del Festival de Economía Circular en América Latina. Invitamos, por favor, a las personas a tomar sus ubicaciones respectivas para dar inicio a esta sesión. Invitamos a todas las personas, por favor, a ingresar a la sala para poder dar inicio a este tercer día del festival. Damas y caballeros, muy buenos días, bienvenidos sean todos ustedes al tercer día del Festival de Economía Circular en América Latina. Mi nombre es Ronnie Mellán y por supuesto hoy también los acompaño como maestros de ceremonias en este evento. Quiero enviar un saludo muy especial a las personas que están presentes a través de nuestra plataforma virtual y por supuesto a ustedes también que participan de manera activa durante el desarrollo de los paneles con expertos de diversas partes del mundo. Antes de empezar, hay importantes anuncios que comunicarles. El evento tiene como idioma principal en español y tiene también interpretación online permanente al portugués. Dicho esto, vamos a empezar de manera inmediata. Hoy estamos en nuestro último día y también vamos a cerrar con broche de oro. Este tercer día es sumamente importante ya que representa lo que como coalición se quiere lograr. Una región unida hacia un mismo propósito. Por ello, el día de hoy se llama América Latina y el Caribe en camino a la circularidad. Cada país de la región, cada actor que está presente en estos países, están trabajando por la economía circular. Hoy nos vamos a enfocar en trabajar unidos. Por eso, para empezar el día activándonos, los invito a responder esta pregunta al igual que el día de ayer y por supuesto utilicen sus dispositivos móviles. Y la pregunta es, ¿cómo podemos alcanzar la economía circular en América Latina y el Caribe? ¿Cómo podemos alcanzar la economía circular en América Latina y el Caribe? Los invitamos a dejar sus ideas y al final del día veremos el resultado juntos.
Listo, como ven entonces tenemos un programa muy interesante para el día de hoy, nuestro tercer día del festival. Y ahora le vamos a dar pase, por supuesto, a Beatriz Martins, Program Management Officer de UN Environment Program. Recibámosla con fuertes aplausos. Gracias, buenos días a todos y a todos. Gracias por estar aquí con nosotros ya bien temprano para empezarnos con el panel. Me gustaría llamar a mis colegas de panel. Primeramente, el señor Cristian Albanto, que es desarrollador de negocios de cambio climático en Deuman. Cristian, adelante. Gracias. Y también tengo Nano Mulder, que es jefe de la Unidad de Comercio Internacional de la CEPAL. Y tenemos también conectada virtualmente la señora Claudia Santo del Consejo de la Infraestructura de la Calidad para las Américas. Ay, no sé si van a ponerla ahí en pantalla. Bueno, nuestro panel va a tener dos rondas de preguntas para cada ponente, y vamos a hablar entonces de un tema que es muy importante para nosotros desde el PNUMA y también de la Coalición de Economía Circular, que son las formas de colaboración como la región unida puede hacer para avanzar con el tema de economía circular. Sabemos que muchos de los países tienen retos similares, y entonces, y retos también que no solamente son similares, pero también que solo pueden ser vencidos una vez que tengamos una solución conjunta. Entonces, para esto tenemos estos expertos aquí hoy para hablar con nosotros sobre este tema tan importante. Ahí está. Hola, Claudia, buenos días. Buenos días a todos. Un gusto estar ahí, aunque sea virtualmente. Qué bien estar aquí con nosotros. Bueno, ahora voy a pasar para aquí. Voy a empezar entonces con Cristian. Cristian ha hecho un estudio en 5 países de la región sobre la formulación de hojas de ruta de economía circular. Entonces, primeramente, Cristian, ¿se puede compartir con nosotros cuáles son las similitudes o brechas comunes que se ven en estos países? Yo tengo que dar el micrófono para él. Ok. Gracias, Beatriz. Buenos días con todos y todas. Una pequeña corrección, en realidad no fui yo, fue todo un equipo, un equipo que se desplegó para hacer un estudio multipaís que llevaba por nombre el diagnóstico de una hoja de ruta. Y sí, efectivamente fue un trabajo que demoró bastante por diferentes cuestiones que voy a ir tratando de resumir para ustedes, de forma que podamos identificar y pueda transmitirles algunas similitudes, brechas que se hayan encontrado en común. Uno de los primeros mandatos que teníamos para hacer este diagnóstico era saber el estado de los países respecto a economía circular. Entonces, lo primero era mapear actores e iniciativas, ¿de acuerdo? Entonces, en este mapeo de actores e iniciativas nos dimos cuenta que no había una base de datos. Tenías que ir uno a uno, tenías que, como se dice, escarbar en la web y empezar a buscar, empezar a caracterizar, empezar a mapear, empezar a entrevistarlos, preguntarles, hacerles encuestas. Y creo que hablo en nombre de todo el equipo, se hizo un tremendo trabajo de poder buscar la mayor cantidad de actores e iniciativas. Una brecha importante es justamente lo que se hablaba el primer día, ¿no? Los datos. ¿Cómo hacemos que este diagnóstico, cómo medimos de acá a 2 años, 5 años, que justamente tenemos más actores, que no haya el mismo esfuerzo de escarbar uno a uno, sino que de una forma más sistémica, incluso de una forma digital, podamos mejorar esos diagnósticos y poder tener cifras cada vez más rápidas y que favorezcan también la actualización de esos diagnósticos? Y una similitud, y esto es una característica que también hablábamos contigo, Nano, anoche, es que la gran mayoría de iniciativas que utilizan economía circular en términos de ecodiseño, en términos o en estrategias no habituales, ¿no es cierto?, son lideradas por jóvenes o personas cuyo entusiasmo, cuyo liderazgo, cuya aptitud, cuya emoción
resalta sobre todo, ¿no? Y justamente hablábamos contigo de cómo la economía circular tiene que ser liderada justamente con entusiasmo, porque al ser un cambio de paradigma, al ser algo nuevo, disruptivo, ¿no es cierto?, se necesita esa emoción, ese entusiasmo para poder liderar no solamente en la palabra, sino también con emociones, porque eso genera innovación, genera creatividad, que es justamente lo que necesitamos para poder crear nuevos sistemas, nuevos modelos de negocio, nuevas economías, ¿no? Bueno, perfecto. Muchas gracias. Gracias por estar dentro del tiempo. Entonces paso la palabra a Nano y después a Claudia. Nano, usted presentó para nosotros otro día este estudio de comercio que fue súper interesante. Entonces, que vamos a seguir con el tema. Y si puedes hablar para nosotros cuáles son los puntos débiles o factores críticos para que el comercio sea parte de la solución hacia la transición circular. Muchas gracias. Efectivamente, antes de ayer abordamos este tema de comercio y el comercio en América Latina en productos circulares todavía es muy incipiente. Y básicamente hay 5 factores que identificamos junto con UNUDI, con Chatham House y con otros socios que dificultan este comercio. Y voy a mencionar brevemente 5 puntos y más adelante podemos hablar también de posibles soluciones. Primer punto que mencionó Cristian también es el tema de las definiciones. Cada país tiene definiciones distintas de cómo se define comercio internacional y cuando hablamos de las clasificaciones, el sistema armonizado y otras clasificaciones, es muy difícil a la hora actual de detectar cuáles son productos que correspondan a la economía circular. Segundo punto, normas técnicas. Yo creo que Claudia lo va a abordar más adelante, este tema en específico. Entonces, cada país tiene distintas barreras que justamente hacen muy difícil que productos usados o residuos pueden pasar de un país al otro. Tercer punto, facilitación de comercio. A la hora actual hay muy pocos países que operan con lo que llamamos procedimientos de consentimiento previo, que de alguna forma autorizan de manera previa el desplazamiento de productos usados o residuos inocuos de un país a otro. Tercero es el tema de capacidades, el tema de economía circular. Todavía es un tema muy poco conocido entre los negociadores en el comercio internacional y también para aduanas, para otros actores. Y eso hace muy difícil promover el desplazamiento, el movimiento internacional de bienes asociado a la economía circular. Y finalmente, y eso está muy vinculado a los 4 puntos anteriores, el tema de acuerdos comerciales y también cooperación económica. La mayoría de los acuerdos que tenemos en el comercio internacional no tiene como incorporado la economía circular. Muchas veces sí hay temas de desarrollo sostenible y también de medio ambiente, pero poca todavía se habla de la economía circular. Y también en la cooperación internacional todavía en la gran mayoría es bilateral. Entonces son cooperantes con países específicos y todavía hay muy pocos ejemplos de cooperación que involucra a varios países a la vez y donde se buscan soluciones para que el comercio sea un aporte para la transición hacia la economía circular. Perfecto. Entonces, una de las... Bueno, eso vamos a hablar después de las oportunidades. Ok. Entonces, no me voy a adelantar. Entonces, ahora paso la palabra a Claudia Santo, que va a hablar con nosotros sobre colaboración para la infraestructura de calidad como pieza clave para el desarrollo de la economía circular. Entonces, Claudia, ¿me escuchas? La primera pregunta para usted es, ¿cuál es la importancia de la infraestructura de la calidad ambiental, como herramienta para facilitar el trabajo en economía circular en la región? Y después, si puede darnos ejemplos concretos que demuestren esta importancia en sectores, por ejemplo, en residuos, plásticos u otros sectores. Hola, sí, buenos días. Voy a compartir una presentación cortita. Bueno, respecto a la pregunta de si es posible implementar procesos de economía circular sin infraestructura de la calidad,
quiero empezar primero a comentarles, porque yo sé que es un tema bastante desconocido, lo que es la infraestructura de la calidad. Básicamente, y en forma resumida, estamos hablando de asegurar la calidad de productos y servicios y procesos en forma incuestionable, armonizada y reconocida internacionalmente. Y ya desde esta definición, calidad de productos y procesos armonizadas y reconocidas internacionalmente, podemos imaginarnos un poco que los productos que se elaboran a través de procesos de economía circular van a requerir un reconocimiento internacional para poder ser comercializados en distintos países, ¿no? Entonces, surge la pregunta de cuán importante es asegurar y demostrar la calidad y la confianza en productos y, por supuesto, en procesos para lograr esa comercialización. Y aquí quiero traerles algunos ejemplos concretos en lo que se encuentra trabajando la infraestructura de la calidad, ¿no? El primer ejemplo es relativo al área de construcción y residuos de construcción y vemos en general en los distintos países que para poder utilizar, reutilizar, reciclar estos materiales, necesitamos primero evaluar si los procesos que implican estos materiales de construcción reutilizados o reciclados pueden entrar en conflicto con otras iniciativas ambientales, ¿no? Evaluar los procesos, porque, por ejemplo, pueden generar polvo, pueden generar materiales tóxicos que de repente pueden llegar a estar en contra de otras iniciativas ambientales, ¿no? Entonces, hay que tener determinadas salvaguardas para lograr que estos procesos cumplan con su cometido final, ¿no? Hablamos entonces de evaluar problemas de contaminación y evaluar fundamentalmente también problemas estructurales, ¿no? Porque si los materiales que van a ser reutilizados no cumplen con características estructurales que aseguren que los lugares donde sean utilizados sean seguros para la población, entonces esto nos va a traer problemas, ¿no? Las respuestas desde la infraestructura de la calidad para este tipo de problema están basadas en normas y regulaciones, y queremos poner como ejemplo el caso de México, ¿no? En 2021, México aprobó una norma ambiental para la Ciudad de México que establece la clasificación y especificaciones de manejo integral para los residuos de construcción y demolición en la Ciudad de México. Para aplicación y control de esta regulación es necesario que actúe toda la infraestructura de la calidad en forma coordinada, ¿no? Por ejemplo, en el punto 1.1 de esta norma se habla de unidades de inspección, o sea, personas que están e instituciones que están formadas para inspeccionar los procesos y productos que surgen de los residuos de construcción y su reutilización, y estas unidades de inspección están habilitadas por el gobierno y tienen que estar acreditadas por una entidad de acreditación. Una entidad de acreditación es la que avala la competencia técnica, o sea, y parte también de lo que llamamos infraestructura de la calidad. En corto, un segundo ejemplo que creo que es muy importante, un caso de un informe de European Plastics que nos habla sobre las barreras para la economía circular y en el sector de plásticos. Y fundamentalmente estas barreras están asociadas a calidad de los productos, ¿no? Insuficiente replicabilidad de las propiedades de un lote a otro, aspecto visual de los productos fabricados. Se nos dice que un 28% de los encuestados actualmente no está utilizando polímeros reciclados. ¿Y por qué? Un 65% admite que las especificaciones de los productos no permiten su uso. Y el 41% afirma que
los requisitos reglamentarios de sus países y las inseguridades de la materia prima impiden que los plásticos sean reciclados porque van a entrar, por ejemplo, en contacto con alimentos o con productos que tienen, pueden afectar la salud o pueden ser usados con fines médicos, ¿no? ¿Qué solución vemos desde la infraestructura de la calidad a todo esto? Bueno, tenemos laboratorios, se pueden realizar pruebas en laboratorios acreditados, certificación de procesos, inspecciones. Las pruebas en los laboratorios acreditados pueden implicar composición del envase, pruebas biológicas, pruebas físicas y químicas de resistencia, etcétera, que pueden asegurar que esos productos cumplen con las especificaciones y que son seguros para la salud, ¿no? Hablamos también en el tema de plásticos, del tema de biodegradabilidad y compostabilidad. Esto también se puede certificar en laboratorios y a través de procesos, ¿no? Dejaría entonces por acá. Muchas gracias, Claudia. Creo que quedó bastante claro para nosotros el tema de las barreras que las propias normas y regulamentaciones ponen para el tema de la economía circular. Volvemos acá, el panel. Entonces, te voy a dar seguimiento a la segunda pregunta a cada uno. Ahora, bueno, creo que puedo empezar para cambiar un poco, por Nano y... Nano, por favor, ¿cuáles son las oportunidades? Al final de tu presentación ya dejó ahí una indicación de las oportunidades de acción que tenemos. Entonces, ¿cuáles son las temáticas específicas en las que podemos trabajar para impulsar el comercio? Bueno, no sé, en temas de residuos, maquinarios, ¿hay algún tema que ya está avanzando? Sí, justamente voy en la misma orden de mencioné con respecto a los desafíos, a los retos, hacia las soluciones. Entonces, primero hablamos del tema de falta de definiciones comunes. Entonces, lo que tenemos que hacer como América Latina, y empezando por los esquemas de integración como Mercosur, la Alianza del Pacífico, la Comunidad Andina, es ir definiendo cuáles son productos circulares. Y hay un ejercicio que nosotros hicimos en la CEPAL a partir de una clasificación del Sistema de Integración de América del Norte, de Canadá, Estados Unidos y México. Ellos tienen una clasificación a 10 dígitos. Entonces, a nivel de 10 dígitos, el sistema armonizado, no sé quiénes están familiarizados con el comercio internacional, define muy pocos productos a 6 dígitos, pero cuando vamos a 10 dígitos estamos hablando de un universo de 30, 40 mil productos. Ahí hay una diferenciación muy clara, por ejemplo, entre cuáles son productos nuevos y cuáles son productos usados, que no existe a nivel de los 6 dígitos. Entonces, por ejemplo, en la nomenclatura arancelaria común de la Comunidad Andina, eso sería una oportunidad que ya esta nomenclatura existe, pero se podría afinar para ir a definiciones más claras de qué son productos circulares. Eso lo podemos replicar también en el Mercosur, en el Mercado Común Centroamericano, en CARICOM, y después, una vez que esos esquemas de integración tienen su propia clasificación, ir hacia una convergencia en América Latina. Segundo tema, el tema de justamente barreras técnicas. Primero lo que tenemos que hacer, y ya el BIT está trabajando en eso, es mapear estas normas. Entonces, ¿cuáles son al día de hoy estas normas que de alguna manera dificultan que los bienes pasen de un país al otro? Y en el caso del BIT ya está haciendo un trabajo en los plásticos de la Alianza del Pacífico para ver cuáles normas rigen en Brasil, en México, en Colombia, Chile y en Perú, para ver cuáles son las diferencias que dificultan su traspaso a otros países y cómo se puede llegar, eso es importante, obviamente, a una convergencia de esas normas, o lo que también se puede hacer, que es más simple, lo que se llaman los acuerdos de reconocimiento mutuo. Tercer punto, de la facilitación de comercio. Entonces ahí tenemos una oportunidad porque el acuerdo de Basilea ya existe para muchos productos que son tóxicos, pero poco a poco también el tema de economía circular está entrando en negociaciones de los países miembros del convenio de Basilea. Y ahí lo que existe es un instrumento que se llama consentimiento fundamental previo, que es justamente un instrumento que ya existe y que se puede utilizar para facilitar este traspaso de plásticos de otros bienes de un país al otro. En la medida que
acuerdos de procedimientos están digitalizados, que existen hoy en día lo que llamamos las ventanillas únicas de comercio exterior, y la interconexión de esas ventanillas de comercio entre los países permite lo que se llama la interoperabilidad, que permiten que esos pasen de un país al otro. El cuarto tema, lo que yo mencioné, es el tema de capacidades. Entonces, ahí realmente lo que necesitamos es educar a los negociadores que negocian los tratados de libre comercio y también lo que trabajan en temas de cooperación, es justamente este tema de economía circular. Y ahí hay algunos ejemplos. Hay un foro informal en la OMC, la Organización Mundial de Comercio, donde se aborda el tema de la economía circular, pero también eso tenemos que replicar en los esquemas de integración subregional, Mercosur, Alianza del Pacífico. La Alianza ya está trabajando en eso, pero falta en esos otros espacios de América Latina. Y a nivel regional, como CEPAL, podemos jugar un rol en eso, el BIT y también ALADI, que tiene sede en Montevideo. Y por el sector privado, yo creo que es clave, porque ellos finalmente son los actores que también van a trabajar en soluciones regionales. Entonces, permitir que en América Latina vamos a establecer centros de reparación que podían facilitar que productos que fallan se pueden en ciertos lugares en América Latina reparar y después ser reutilizados. O también para maquinaria, para el reacondicionamiento, por ejemplo, de teléfonos que han tenido poco uso pero han sido devueltos y se podían poner al día y ser utilizados nuevamente. Y finalmente el tema de los acuerdos comerciales, que justamente que no solamente existe de la buena voluntad de un funcionario en aduanas, sino que hay realmente leyes y regulaciones justamente donde se ponen de acuerdo los países de tal forma que los productos pueden transitar entre los países a través de acuerdos comerciales, que existe una amplia red en América Latina y se podían complementar con un capítulo en economía circular. Bueno, y ahí sí lo entendí bien, no solamente los acuerdos bilaterales, pero también de los bloques subregionales, regionales o de bloques de países, ¿verdad? Bueno, entonces, en la misma idea, Cristian, de oportunidades, ¿cuáles son los puntos de entrada o soluciones comunes que pueden abordar conjuntamente estos desafíos que tú nombraste antes? ¿Y cómo podemos catalizar la incorporación de la economía circular en esos países? La segunda parte de este estudio justamente era proponer este borrador de hoja de ruta, ¿no? Y entre una gran cantidad de oportunidades que existen para cada uno de los países en particular, diría que en común el estudio tenía una característica específica, que era ver cómo la industria 4.0 podría catalizar lo que era economía circular y cómo la economía circular generaba una oportunidad para desarrollo para esta nueva tendencia, ¿no? Entonces, en primera instancia, ¿cómo podemos coordinar esfuerzos conjuntos para que los países avancen en temas de digitalización, que hoy de pronto no es uno de los focos de atención en los países, ¿no es cierto? Recordemos que la digitalización, temas de ciberseguridad, temas de infraestructura digital, favorecen la captura de datos, favorecen la gesta de datos, favorecen la gestión. Tomadores de decisión con mayor cantidad de datos pueden tomar mejores decisiones, ¿no es cierto? Y la economía circular tiene todavía muchas brechas de información que no se logran cerrar o concluir a ciencias ciertas, tener una definición clara, porque no hay la información como para saber exactamente el valor cualitativo o cuantitativo de lo que queremos evaluar, ¿no? Eso es número uno. Número dos, siempre hablamos de condiciones regulatorias habilitantes para la economía circular, ¿no es cierto? Y hablamos incluso de qué podemos hacer como Estado, como gobierno, para incentivar a desarrollar economía circular. Creo que la economía circular, como bien su nombre lo dice, es una definición económica, es una definición que se basa en oferta y demanda, y por lo tanto, los instrumentos que mejor funcionan para regular esa oferta y demanda son los instrumentos fiscales, ¿no? Podemos tener en la región instrumentos fiscales conjuntos, instrumentos que regulen, por ejemplo, el comercio, instrumentos que favorezcan la innovación, el dejar de usar ciertos materiales, ¿no?
Y esto viene implícito en algunos ejemplos que ya hemos venido viendo, ¿no? Varios países han avanzado en temas de impuestos al carbono, por ejemplo, un instrumento con algunas particularidades de país a país, pero al final, en esencia, es un instrumento símil para cada país. Y como tercer y último punto, es importante entender cómo los países asocian economía circular a sus sistemas de planificación, ¿no? Muchas veces se asocia a la CNDC, ¿no? Y una de las grandes preocupaciones de cumplir la CNDC es cómo estamos avanzando como país y cómo vamos con esa métrica para el cumplimiento de la CNDC, y aquí está asociado el tema de monitoreo, reporte y verificación, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿cuál es la contribución real de la economía circular a esa CNDC? Porque recordemos que es un concepto holístico que aborda no solamente innovación, ecodiseño, sino también eficiencia energética, eficiencia en procesos industriales. Entonces tiene muchas aristas por donde contribuye esa CNDC, ¿no? Hoy muchos países han avanzado en sistemas de reconocimiento, por ejemplo, de huella de carbono. Podemos escalar esto a temas de economía circular, porque un gran desafío es llevar la economía circular a las empresas, a las pequeñas empresas, a las MIPYMES, al sector privado, ¿no? Y ciertamente estos sistemas han tenido un acercamiento importante a este nivel. ¿Cómo podemos hacer que estos sistemas puedan evolucionar a evaluar métricas de economía circular en las empresas, y que esto se convierta en un sistema de reportabilidad hacia esa CNDC y por ende un sistema de seguimiento a la contribución del sector privado a la CNDC, ¿no? Entonces, esa vinculación es importante también en esta planificación país, en esta hoja de ruta, que es importante medirla. Creo que es un muy buen punto y podemos pensar para una próxima edición del festival, tal vez un panel para decir justamente cómo el sector privado está ahí contribuyendo directamente para el cumplimiento de las NDCs con casos más concretos. Pero creo que es un muy buen punto. Muchas gracias, Cristian. Ahora pasamos para Claudia. Para la segunda pregunta, Claudia, ¿nos escucha? Perfecto. Sí, ok. Entonces, ¿se puede hablar para nosotros cómo la KICA, disculpa, está fomentando la colaboración para la infraestructura de calidad y cómo podemos involucrarnos o sumarnos a ese trabajo desde el punto de vista de la coalición y de los actores que aquí están hoy? Bueno, comentarles un poco qué es KICA. Estamos hablando un poco de cooperación en la región, y acá estamos hablando de cooperación entre los distintos países de la región, pero también entre las distintas áreas de conocimiento de la región, ¿no? En el tema de infraestructura de calidad, o como les decía, de la forma de asegurar una calidad reconocida internacionalmente, existían en el continente 3 organizaciones que se encargaban de distintos aspectos de estos, ¿no? La metrología, que se encarga de la confiabilidad de las mediciones, ahí hablaban de datos, y es importante que estos datos de mediciones, resultados de mediciones, sean confiables, porque si no las resoluciones o decisiones que se toman a partir de esos datos van a ser erradas, ¿no? Y bueno, y acá tenemos la metrología. Después tenemos la acreditación, que es un poco lo que la organización que evalúa la competencia técnica de todos, o sea, de los laboratorios, de los organismos de certificación, de los organismos de inspección, y asegura que los resultados de estos laboratorios y de estas certificaciones sean homogéneos, armonizados internacionalmente. Y por último, pero no menor, la normalización que de alguna forma adopta normas armonizadas internacionalmente para que estos sean aplicables en todos los países y ahí no sucedan problemas como el comercio, como citaba Nano, que podían surgir, ¿no? Estas 3 organizaciones, entonces, regionales, trabajando en forma conjunta, es lo que forman el KICA, que es Quality Infrastructure Council for the Americas, Consejo de Infraestructura de Calidad para América, ¿no? Bueno, en KICA estamos trabajando un proyecto grande en lo que es economía circular, también tratando de unir a lo que es los actores de la economía circular y los actores de la infraestructura de la calidad. Este proceso está financiado por el PTB de Alemania
Y en este proceso, el proyecto, el objetivo es desarrollar en todos los países de América un trabajo conjunto de la economía circular, de proyectos de economía circular donde se aplique infraestructura de calidad. Entonces, y que nos reunimos periódicamente todos esos proyectos nacionales, intercambiamos experiencias y aprendemos acerca de las experiencias que se están dando en otros países y en otros proyectos. Y estos proyectos tienen distintas áreas, estamos trabajando en 3 áreas, el área de construcción, el área de plásticos y el área de agroalimentaria. Entonces tenemos proyectos en distintos países, más de 18 países de América, que están trabajando economía circular en estas 3 áreas y tratando de aplicar componentes de la infraestructura de calidad. Este proyecto termina el año que viene y vamos a tener resultados importantes de cómo se aplica la infraestructura de la calidad y cómo se pueden llevar a cabo en forma armonizada estos proyectos de economía circular y los problemas que surgen, ¿no? Y bueno, y como último quiero hacer un llamado, así como estamos trabajando dentro de este proyecto, tratando de crear redes público-privados, economía circular, infraestructura de calidad, otras organizaciones, estamos haciendo encuestas de cómo se aplica la infraestructura de calidad, la economía circular y con qué empresas tenemos relaciones. Entonces los invito a, si pueden en algún momento responder esta encuesta que se les va a compartir el link. Muchas gracias. Gracias, Claudia. Muy buena presentación. Sí, vamos a invitar aquí a todos a visitar la página y dar también sus contribuciones. No sé, volvemos ahora para las preguntas. Creo que todavía tenemos unos 10 minutos. Déjame ver aquí. Sí, creo que tenemos unos 10 minutos para unas preguntas. ¿Hay alguna pregunta de la audiencia? Por favor. Gracias. ¿Qué tal? Javier de Libélula, mucho gusto. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muchas veces hablamos del interés que tenemos de la cooperación sur-sur, ¿no? De los países. Tenemos problemas similares, no solamente en economía circular, sino en biodiversidad, en cambio climático. Pero la teoría suena muy, muy buena de cómo podemos colaborar, pero hay algo como que no está funcionando. Es como que tenemos la receta para hacer la torta, pero la torta a veces no queda tan bien. Entonces, en base a sus experiencias, ¿qué elementos tenemos que considerar para facilitar esa colaboración entre los países, ¿no? La comunidad, la CAM, por ejemplo, en Perú era muy fuerte hace unos años, ahora no necesariamente tanto. Entonces, entendiendo que tenemos estos problemas comunes, ¿qué hemos aprendido del pasado para que en este camino de la economía circular sí podamos alinear intereses, voluntades y avanzar un poquito más rápido? Gracias por la pregunta, Javier. Sí, ok. Es una buena pregunta. Creo que en principio un buen ejemplo de inicio es lo que viene haciendo la coalición. Justamente ese esfuerzo por querer hacerlo ya es un paso gigante. En segunda, creo que hay muchos retos en diferentes frentes y ciertamente como región hay características similares. Y hay muchas cosas que avanzar en paralelo. Hay la conexión entre componentes, entre las aristas de lo que significa economía circular como un elemento de todos los retos que tenemos como región. Implica también que se vayan desarrollando cosas en paralelo, pero sin perder el foco de lo que se viene haciendo al costado, ¿no? Y lo dije, creo, en el primer momento de intervención. Una de las características que pudimos observar del estudio es que las iniciativas con mejores ejemplos o con mejores modelos de negocio respecto a economía circular eran iniciativas lideradas por personas con una característica en común, personas entusiastas, personas que creen en lo que están haciendo, personas que no pierden el foco de lo que hay al costado, personas que ven la situación como un todo,
¿no? Y ese entusiasmo hace que el equipo se contagie, hace que el equipo quiera ser más innovador, hace que el equipo sea creativo y entonces empiezan a desarrollar nuevos modelos de negocio disruptivos, ¿no es cierto? Este modelo común al que asociamos economía circular de convertir los productos como servicios nace también de la innovación, ¿no? De ver lo que habitualmente hacíamos como una oportunidad para cambiar y para generar incluso más ingresos, ¿no? Entonces, creo que más allá de cómo lo hacemos o de qué es lo que podemos hacer, que ya la coalición es un gran paso, como digo, hay un espacio también para seguir contagiando ese entusiasmo y poder seguir fomentando innovación que no pierda el foco de todos los retos que tenemos, ¿no? Porque ciertamente economía circular es una arista de todas las brechas que tenemos como región. Excelente pregunta y creo que efectivamente existe un cierto nivel de frustración de esfuerzos de cooperación sur-sur y yo creo que me junto a Cristian que la coalición es una excelente iniciativa, yo creo que para justamente juntar a actores. Yo diría como mi consejo sería tratar de trabajar a niveles muy prácticos y tratar de generar resultados en un muy corto plazo. Yo creo que una de las debilidades que tenemos en América Latina es de definir metas que solamente ven sus frutos en un plazo de varios años. Entonces, yo creo que aquí ya, yo estoy seguro que ya existe mucha economía circular y también hablando de mi tema de comercio, ya sabemos que hay redes productivas que están utilizando residuos, ya sabemos que también hay distintas soluciones circulares entre varios países, pero que en el día de hoy no están mapeadas. Entonces yo creo que un primer paso sería mapear, inventarizar, hacer un inventario de esas iniciativas y después ver qué cosas concretas podemos hacer sin que eso involucre un gran financiamiento. Y yo creo que hay muchas acciones que se pueden hacer involucrando también a universidades, que yo creo que ahí tenemos los centros de conocimientos y hay un gran entusiasmo, como dijo Cristian, por parte de universidades, investigadores jóvenes que quieren justamente, que pueden ayudarnos en realmente ilustrar lo que ya se está haciendo y también cosas que se pueden hacer sin mayores dificultades. Entonces ahí yo creo que también el espacio bilateral, yo estoy de acuerdo contigo que obviamente uno quiere llegar a los niveles de los esquemas subregionales, mejor todavía América Latina, pero estamos lejos de eso y para no frustrarse en el camino, lo más importante es trabajar a niveles muy básicos y tratar de trabajar en productos concretos, en circuitos concretos. Muy bien. No sé si Claudia quiere comentar la pregunta. De acuerdo con lo que decían Cristian y Nano, el compartir información, el actuar conjuntamente y específicamente la coalición creo que es un elemento fundamental en esto. Desde el punto de vista de la infraestructura de la calidad y de la facilitación del comercio, hablábamos del tema de armonización por un lado y por otro lado estamos hablando de que se están dando procesos de innovación que Claudia, ahora no te escuchamos, no sé, creo que hubo un problema con la internet. Sí, ¿una pregunta? Sí, tenemos ahí 3 minuticos más. que en un futuro faciliten esta armonización para facilitar el comercio, ¿no? Porque si no hay comunicación, no hay armonización, y si no hay armonización, no hay comercio. O sea que si bien es difícil conjugar la innovación con la armonización, tenemos que hacer todo lo posible para que esto suceda y la base es la comunicación, ¿no? Gracias, Claudia. La pregunta, sí. Hay aquí, Claudia, una otra pregunta. Otra pregunta. No, ¿me escucha? Perfecto. Más que una pregunta, es una experiencia, un comentario para fortalecer el debate. Desde la asociación Recíclame, nosotros constituimos al sector privado
Y la verdad que el día a día nos preocupa bastante cómo se vienen desarrollando los procesos de infraestructura. Y les quiero contar una experiencia concreta de un caso que tuvimos con uno de las empresas en donde ya estamos desarrollando la etapa del ecodiseño en sus envases. Es la empresa líder del sector pintura. Estamos trabajando para que estos baldes de pintura ya tengan contenido de material reciclado. Y la dificultad que se nos presentó fue que para poder hacer las pruebas y los prototipos se necesitaba unas muestras de una resina que era post-consumo y que no existe aquí en Perú. Entonces tratamos de importarla de algún país en donde la primera limitación que encontramos es que no había infraestructura, no habían laboratorios para que puedan contar con el certificado para que ingrese a Perú. Entonces, primera limitación, porque la autoridad peruana en esos momentos te pide que el producto, que es un residuo, tenga un certificado de características sobre las propiedades físico-químicas del producto. Entonces, entre lo que conversábamos con la autoridad peruana y la autoridad del país de origen, había una discrepancia en conceptos, en términos, en metodologías, que había un punto y un reto importantísimo por cubrir. El segundo punto es que la norma peruana te pide que todos los residuos que se importen tienen que valorizarse aquí en Perú, si no se tienen que disponer. Y estos componentes, este producto, ese residuo tenía un componente que no se iba a utilizar en la producción, sino que representaba una merma industrial. Y teníamos que valorizarlo y teníamos que encontrarle una fuente para que esto tenga también una segunda vida en otro tipo de productos. Y ahí empezó otra etapa en donde teníamos que buscar a un proveedor en donde desarrolle la tecnología para poder utilizar esa merma que nos quedaba del producto a importar. Entonces, ¿a dónde voy? Y creo que la explicación va más a la importancia de que el sector público y privado conversen. Si no hubiera sido porque nuestra autoridad ambiental en ese momento fue muy abierto y propositiva, porque la tendencia de estos procesos son nuevas, no lo hubiéramos podido hacer. Y hubiera demorado un año. Y en un año ya no se hace absolutamente nada. Entonces, creo que aquí lo importante es ser flexibles en un momento. No todos estos procesos están milímetramente calculados, ¿no? Gracias, sorry si me demoré. Gracias, creo que es un ejemplo práctico de lo que habíamos hablado aquí en el panel. Bueno, no sé si quieren comentar la pregunta o también hacer un minutico para hacer unas consideraciones finales y ahí cerramos el panel en tiempo. Un comentario y un cierre. El primero es que, como dije, hay muchas brechas y se va a requerir mucha innovación y mucha coordinación y mucha gestión de esas brechas, ¿no? El ejemplo de Recíclame es uno de los muchos que van a aparecer, ¿no? Y de los muchos que necesitamos que aparezcan, ¿no? Entonces, ¿por qué un país tiene que sufrir lo que otro de pronto ya sufrió? Y cómo conversamos esas experiencias de país a país para lo que le pasó a Recíclame en Perú no suceda en Chile, en Colombia, ¿no es cierto? Y que el proceso, la tecnología sea un poco más asequible también. Y ahí es donde entra la gestión de la información, ¿no? ¿Qué tan rápido podemos acceder a esa información sin tener que empezar a mandar correos solicitando información? ¿Cuántos estudios hacen los países que muchas veces no se publican, ¿no? Y a veces las cooperaciones empiezan a diseñar proyectos, programas que de pronto hace 5 años algo se avanzó. Entonces, la coordinación, el sentarse a conversar, el sentarse a discutir, el acceso a la información es muy importante, sobre todo en lo que queremos lograr y en lo que al masificar ese logro se va a generar, que es justamente esta clase de dificultades, ¿no? Hay mucho por hacer, pero nuevamente digo, con entusiasmo creo que se puede lograr. Gracias, Cristian. Solo enfatizar esta dimensión público-privado-académico. Yo creo que este ejemplo de Recíclame realmente ilustra la gran importancia que el sector privado detecta oportunidades y realmente resalta lo que se requiere por parte del sector público en temas de normas técnicas y que después justamente se puede trabajar
en conjunto con autoridades entre distintos países. Y obviamente, como dijo Cristian, se requiere también la academia, las universidades, centros técnicos, laboratorios para que acompañen esos procesos. Y creo que Claudia también quiere comentar. Claudia. Sí, quería hablar un poco del problema que se plantea y de que la infraestructura de la calidad es un poco la respuesta para prevenir este tipo de problemas. O sea, si los laboratorios están acreditados, tanto en Perú como en el otro país, existen acuerdos de reconocimiento mutuo, o sea, que reconocen los ensayos de otros países. Entonces, de alguna forma, eso facilita que los ensayos realizados en cualquier parte del mundo sean aceptados en otra parte del mundo. También el uso de normas internacionales, o sea, normas ISO para ensayos y bueno, para procesos, etcétera, también facilita que esos productos que fueron analizados, esos procesos que fueron evaluados según esas normas internacionales, sean reconocidos en otros países, ¿no? Lo mismo sucede con las mediciones, o sea, mediciones que tienen reconocimiento internacional y están dentro del acuerdo de reconocimiento mutuo, son automáticamente reconocidas. Y esto facilita que los gobiernos reconozcan el trabajo de otros países. Y ese es un poco el trabajo de la infraestructura de la calidad, ¿no? Entonces, de reflexionar de que si logramos implementar en nuestros países estos sistemas, vamos a prevenir este tipo de problemas para el futuro, ¿no? Perfecto, muchas gracias. Bueno, quería agradecer su participación también aquí a los panelistas, Nano, Cristian, Claudia. Creo que ahí vemos que también que las normas solo, bueno, las regulaciones y las normas solo avanzan cuando tenemos problemas nuevos a solucionar, que es lo que decía Cristian y estoy totalmente de acuerdo, que los problemas tienen que llegar a los gobiernos, a las instituciones para que sean creadas soluciones también. Entonces, muchas gracias y que tengan un buen día y un buen seguimiento. Muy bien, muchas gracias a los expertos. Sin duda es un panel de lujo para iniciar el día. Y bueno, para este último día del festival tenemos otro grandioso panel y es sobre gobernanza multinivel para la economía circular. Y vamos a dar la palabra a Vanessa Slinger. Ella es coordinadora de la Coalición de Economía Circular de América Latina y el Caribe, quien moderará este panel. Adelante. Fuertes aplausos para ella también. Gracias. Hola a todos, muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Los invito también a nuestros expertos a pasar adelante. Vengan acá, siéntense y en debido momento también ya los voy a presentar. Bueno, el panel que tengo el gusto de moderar el día de hoy tiene la temática de gobernanza, gobernanza multinivel. Algunos de ustedes pensarán, ¿qué tema más aburrido? ¿No? Muchos de nosotros cuando escuchamos gobernanza pensamos en algo muy abstracto, teórico, pero justamente lo que queremos hacer el día de hoy es enamorarlos un poquito más de este tema, la gobernanza, y mostrar también que gobernanza es como algo para aceitar el motor, algo que nos facilita poder trabajar de mejor forma conjuntamente, ¿no? Queremos mostrar dos cosas principalmente. Una, de que desde cada nivel de gobierno podemos tomar acción o qué tipo de acciones podemos tomar. Y luego también conversar un poquito más sobre los nexos entre los distintos niveles de gobernanza. Para empezar, quiero darle la palabra a André Enríquez. André Enríquez es director del Centro Tecnológico de Economía Circular de Chile, con una amplia experiencia en los temas de innovación
El centro se llama Circular Tech y me parece una entidad muy interesante porque reúne a diferentes actores, la academia, el sector público, pero también las empresas. Es un modelo público-privado y que también considera el aspecto de territorio, ¿no? Andrea además tiene mucho sombrero, ¿no? Pero quería destacar que también, está haciendo, es doctor en Administración y Negocios, magíster en Administración de la Universidad de Chile. Sus áreas de investigación justamente son lo que es tecnología, innovación, desarrollo sostenible y, por supuesto, tú también eres para nosotros un referente de economía circular y un promotor en la región. Así que muchas gracias por estar con nosotros y, bueno, nos vas a compartir un poco tus reflexiones sobre qué cosa es gobernanza, ¿no? Sí, bueno, primero muy buenos días a todos y a todas. Hicimos aquí un ensayo que esperemos que resulte. Sí, resulta. Bueno, primero agradecer a Conrad y a toda la gente que ha organizado el evento. Y hay algo bueno y algo malo cuando a uno le toca el último día de tener que hablar. Lo bueno es que se tiene que ahorrar varios temas que se supone que ya se revisaron. Lo malo es que uno no sabe qué decir, ¿ya? Y hay un cansancio natural para mantenerlos activos. Pero hay una cosa que yo diría que queda claro en estos días y que todos están revisando, que hoy día la economía circular, más que ser un campo prístino y amable, se parece más a un kraken que nos quiere devorar, porque tenemos tantos conceptos y tantas ideas dando vuelta que no sabemos de qué estamos hablando. En nuestras mismas conversaciones de pasillo, ustedes pueden ver de que, vamos a ver si esto resulta, de que podemos hablar de economía circular. ¿Se devolvió? Bueno, que podemos hablar de economía circular como productos y entonces ingresa toda la discusión del ciclo de vida, cómo hacerlo, bla, bla, bla. Pero también empezamos a hablar de consumo y no tenemos idea qué pasa con el área del consumo porque decimos economía circular es un nuevo modelo de producción y consumo y todos se olvidan del consumo. ¿Qué vamos a hacer ahí? Pero también podemos hablar de economía circular e industria, simbiosis industrial, lo que están haciendo, la conexión, bla, 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 o territorios, ciudades, etcétera. Entonces uno dice, bueno, ¿qué es lo que es economía circular? Es todo esto y además algunos, y no voy a hacer una crítica, bueno, no se sientan mal, entonces alguno habla y dice economía circular y no, si estamos reciclando y a uno le empiezan a sangrar los oídos. Entonces, que no está mal porque el reciclaje hay que hacerlo, pero no define completamente la economía circular. Entonces, tenemos este kraken de muchos tentáculos y además de eso nos gusta utilizar conceptos que muchas veces no los cuestionamos. Por ejemplo, este que ha surgido constantemente en nuestra conversación, cuando quiera salir, sí, que es el de sistema. La economía circular es sistémica. ¿Qué es ser sistémica? ¿Y cómo abordamos los sistemas? Bueno, lo utilizamos, nos gusta, el concepto suena bien. Es como calidad, ¿cierto? ¿Quién podría decir que no quiere trabajar con calidad? Nadie en una reunión diría eso. Entonces la economía circular es sistémica. Entonces uno podría decir, bueno, se parece a esto que no se ve nada, pero una cantidad de flujos de materiales que surgen de un lado a otro y uno diría, pero si ahí está lo sistémico, de hecho esto es de economía circular. Pero esto es cuasi sistémico, semisistémico. ¿El flujo de materiales es lo que define un sistema? ¿Y qué pasa con los intereses? ¿Qué pasa con la política? ¿Qué pasa con la regulación? ¿Qué pasa con el conocimiento? ¿No son parte de ese sistema? Y por lo tanto, nos enfrentamos a una cuestión que es no menor. Y voy a llegar a lo que es gobernanza multinivel, no crea que me estoy escapando, ¿ya? ¿Y qué es lo que nosotros podemos observar? Bueno, primero reconozcamos algo. Individualmente, los seres humanos estamos incapacitados de pensar sistémicamente. ¡Ay, nos duele el ego! No porque Andrea Enrique lo diga, sino porque desde el punto de vista cerebral, nosotros no tenemos la capacidad de cómputo suficiente para pensar sistémicamente. Así de simple. Pero además, en nuestra vida cotidiana, nos enseñaron a no pensar sistémicamente. Me imagino que gran parte de los que estamos acá estudiamos una carrera universitaria. Les enseñaron a pensar en una caja. Entonces, para el ingeniero matemático, sistema se resuelve con una ecuación de sistemas complejos. El economista también lo puede resolver con un sistema de ecuaciones, la complejidad. El cientista social lo aborda de otra forma.
Y entonces no estamos preparados para pensar ni biológicamente, ni tampoco societalmente, así como hemos trabajado hasta ahora, de manera sistémica. Y esto es muy importante, porque si no pensamos sistémicamente, ¿cómo dominamos la bestia? Que se llama economía circular. ¿Cómo dominamos esta bestia que va más rápido, a veces aunque no lo creamos, que nosotros? Y por lo tanto, lo que nosotros necesitamos trabajar, y aquí es donde entra el pensamiento colectivo, y ahí es donde se resuelve esta paradoja que tenemos, es que si bien individualmente somos incapaces de pensar sistémicamente, sí lo podemos hacer de manera colectiva. En la academia eso lo llamamos inter y transdisciplina. Otros conceptos sofisticados para explicar cómo la cooperación y el pensamiento compartido pueden resolver este problema. Y a partir de esa resolución, nosotros podemos establecer modelos de gobernanza. Y aquí entramos al tema de este panel que nuestros colegas van a explicar más en detalle. Primero, porque el modelo de gobernanza es una acción consciente que tenemos los seres humanos para definir objetivos, prioridades, tomar decisiones e implementar y evaluar. Entonces, tu problema individual, mi problema individual de no tener capacidad de pensar sistémicamente, se resuelve de manera colectiva a partir del aporte que todos nosotros hacemos y establecemos un modelo de gobernanza para tomar esas decisiones y en este caso decisiones que están relacionadas con la economía circular. Pero uno de los primeros elementos, y aquí voy a tomar una frase que dijo mucho Adriana Zacarías en el primer panel, como la economía circular requiere una misión, para llegar a una misión tenemos que lograr encontrar el punto C. O sea, el punto de la convergencia de los intereses de los distintos actores que hay en la sociedad. Eso es la base de un modelo de gobernanza. Y esos intereses, ¿cierto?, tenemos que empezar a reconocerlos. La economía circular no es una cosa naif, hay intereses. Hay intereses de los gobiernos, hay intereses de las empresas, hay intereses de la academia, hay intereses de las personas, y don Luis, si se agacha, hay intereses también de los organismos internacionales. No estamos en un mundo en donde la gente o las instituciones no tengan un interés en particular por desarrollar algo. Todas tienen un interés, todas tienen una visión. El problema está cuando queremos ser maximalistas en el acuerdo, algo que en Chile don Luis Martínez conoce bien. Si queremos ser maximalistas en el acuerdo, nunca vamos a lograr encontrar este punto de convergencia entre los actores que es muy pequeño. Y ese es el desafío de la economía circular, porque en síntesis, ese punto de convergencia es una decisión de carácter político. Y ahí tomo lo que dijo don Luis Martínez al cerrar el primer panel, que cuando hablamos de economía circular, lo primero que tenemos que ver en este relato es que es una decisión política, que se expresa de distintas formas, yo no lo voy a leer, pero es una decisión política a nivel de los gobiernos, es una decisión política de las empresas, una decisión de política empresarial, es una decisión política de los organismos internacionales, qué impulsan y qué no impulsan. Y es también una decisión política en las universidades. Las universidades son tremendamente políticas. La decisión de crear un programa, de cerrar un programa, de abrir una línea de investigación, de cerrar una línea de investigación, de hacer innovación en ciertas áreas es una decisión de política universitaria. Por lo tanto, más que una definición técnica en la gobernanza de la economía circular, lo que nosotros tenemos son una serie de decisiones políticas. Pero además, volviendo a esta idea, tiene que ser vista sistémicamente. Vuelvo al punto de partida. Todo lo que estamos hablando de gobernanza debe verse sistémicamente y ahí es donde la gobernanza multiactor entra, que es muy simple. Lo único que le agrega al concepto anterior de gobernanza que planteé, que es esta capacidad de establecer objetivos comunes, ¿cierto? Y todo un proceso de decisión, le agrega los niveles. Y estos niveles van desde lo nacional a lo local, también lo supranacional, obviamente. En el caso europeo es un ejemplo de esa capacidad supranacional, y con la convergencia de los distintos actores. Todos esos actores que vimos en el diagrama de Venn tienen que conjugarse para encontrar ese punto común en diversos puntos, ¿cierto?, de esta escala. Usted lo llamará municipalidad o comuna, ¿cierto?, región, división, país, como sea la división territorial. Pero eso es una realidad y requiere, por lo tanto, algunas consideraciones o reconocimientos. Primero, aunque no nos guste, los intereses de los actores son legítimos porque son de ellos.
y a veces se nos olvida. Entonces, no es imponerle al otro una forma de hacer las cosas, es buscar la convergencia donde estamos de acuerdo. Segundo, reconocer que la economía circular se da en un espacio real. Nuestros colegas acá han tenido que lidiar con la gobernanza multinivel en espacios reales. Esos espacios reales se llaman territorio, organización, colectivo, individuo. No es lo mismo plantear una discusión de estrategia nacional, por ejemplo, de economía circular en Chile, que plantearla en Colombia, que plantearla en Puerto Rico, que plantearla en Guatemala, porque somos políticamente distintos, culturalmente distintos, económicamente distintos, culturalmente distintos y un etcétera. Y por lo tanto tenemos que reconocer esa diferencia. Pero sí sabemos que tenemos que empoderar a los diversos niveles. Y eso es algo que en la gobernanza multinivel se tiene que hacer. Tomo un concepto, se lo robo a Luis Martínez, institucionalizar. ¿Qué significa institucionalizar? Dejar solamente la muestra de regalo, ¿cierto?, que le dan a los médicos, los visitadores, y significa pasar a proyectos de carácter nacional en todos los niveles. Ahora, efectivamente, en el panel anterior, lo estaba escuchando muy atento, nosotros tenemos una carencia de gobernanza multinivel en nuestros países. No solo en economía circular, sino prácticamente en cualquier ámbito de política pública, por ejemplo. No tenemos buenas coordinaciones desde lo nacional hasta lo local. Y por lo tanto, la economía circular no es ajena a ese proceso. Recuerden que nosotros somos una parte de la realidad de un país, no definimos a los países. Y eso también tenemos que reconocerlo, porque cuando solo conversamos entre nosotros, pensamos que la economía circular es el universo. Y no, solo somos una parte de un todo mayor. Un buen punto de partida, pero no de llegada, que pueden utilizar es lo que está haciendo la OCDE en materia de ciudades y territorios ahí con Oriana Romano. Solo lo doy como referencia, no como una verdad. Simplemente mirar cómo eso puede ayudarlos. En el caso chileno, y con esto termino, tenemos una hoja de ruta, que es nuestro paraguas de economía circular, donde uno de los aspectos de investigación y desarrollo para la economía circular lo estamos abordando con el centro que a mí me toca representar, que es el Centro Tecnológico de Economía Circular, que solo tiene una función. Y fíjense la importancia de la gobernanza. Hay un paraguas general de hoja de ruta, dentro de ello un ámbito que es innovación, ciencia y tecnología, y dentro de ello un actor para la macrozona norte de Chile que lo único que tiene que hacer es cerrar brecha tecnológica. Esa es su única función, pero vital dentro de esta concepción sistémica. Ahora, cerrarla es coordinar actores e intereses, y esos son los distintos intereses reales que coordinamos. Las grandes empresas que están en el área minera, las 8 universidades más importantes del país que representan el 80% de la investigación científica, la Corfo que está acá abajo, que es una entidad estatal y que es nuestro principal financista. ¿Pero en qué? En la realidad del territorio, no en cualquier cosa. Avanzamos en brechas tecnológicas en la minería, porque representan el 52% de las exportaciones de nuestro país, y se dan en la macrozona norte, en circularizar los proyectos de energía solar, no generar energía solar, sino que cómo la circularizamos. Ustedes vieron ayer alguien mencionaba la cantidad de toneladas de desecho que va a generar. Imagínense que para nosotros la energía solar en la macrozona norte es la principal fuente futura de energía, en los temas del litio y también en los temas de las ciudades del territorio de la macrozona norte. Y finalmente, y con esto termino, porque siempre me paso, no sé por qué salta de una a otra, ahí. Hay que mirar hacia el futuro. No solamente existe la gobernanza multinivel, también mucho más fuerte y mucho más realista probablemente con las transformaciones sociales que están viviendo en nuestros países es la gobernanza policéntrica. Un concepto más complejo, un concepto que viene desde Elinor Ostrom, gran economista, y que lo que pone en acento ahora no solo es la escala, sino también la capacidad de cierta autonomía para la toma de decisiones de ciertos grupos. Esto no es nuevo, en temas de cambio climático se ha trabajado, hay algunas experiencias que las quiera conocer después se las puedo compartir, y eso es por mi parte. Solamente estas 3 ideas. Tenemos una bestia que se llama economía circular, que tenemos que gobernarla, donde la gobernanza multinivel puede ser un actor, y tenemos que mirar también hacia el futuro, porque la economía circular no solo se juega en el presente, también se juega en el largo plazo. Gracias, André. Muchas gracias por esta introducción. Si quieres, sentate acá también para que te quedes con nosotros. Acá, perfecto. Vamos a entrar un poquito más en esas realidades que tú mencionaste, ¿no? ¿Qué significa gobernanza en los diferentes niveles?
Y quisiera comenzar contigo, Catalina. Nos acompaña acá Catalina Romero, desde Colombia. Tú has sido o eres coautora, ¿no?, de lo que es la Estrategia Nacional de Economía Circular de Colombia, con una amplia experiencia en proyectos del sector público, pero también privado. Tú eres ingeniera civil, he visto acá, pero lo más importante es que, o sea, no solo has sido coautora de esta estrategia nacional, sino también tú te has desempeñado en el Ministerio de Ambiente también en lo que es la implementación de esta estrategia nacional de economía circular. Prácticamente el rol es de impulsar a nivel nacional la economía circular, ¿no? Y esto suena como una tarea tan general, tan gigantesca, ¿no? Entonces, y seguramente acá en esta sala o también desde Zoom se conectan personas que también están en algún ministerio de ambiente o de planificación, ojalá, o otro, que tiene esa misma tarea, ¿no?, de ver cómo avanzar, cómo impulsar la economía circular en su país, y queremos invitarte a que compartas un poquito cómo ha sido ese proceso para ti y qué acciones específicas han tenido que tomar o aún están tomando, ¿no?, para hacer esto que se llama impulsar la economía circular desde este nivel nacional. Bueno, muchas gracias, Vanessa. Y yo creo que cuando nosotros empezamos con la formulación de la Estrategia Nacional de Economía Circular en el año 2018, no pensábamos la magnitud que tenía el tema de economía circular y el interés que iba a despertar en distintos sectores, entre distintos grupos. Entonces, bueno, nosotros empezamos trabajando en la Estrategia Nacional de Economía Circular. Fue una iniciativa de Plan Nacional de Desarrollo. Entró el gobierno en 2018 y dijo, vamos a trabajar economía circular. No es como si hubiéramos aterrizado en paracaídas con la economía circular, ya se venía trabajando en el país en temas, digamos, un poquito parecidos y que venían como antecedente. Entonces se trabajaba en producción y consumo sostenible, producción más limpia, que tiene algunos conceptos comunes, pero cuando empezamos a hablar de economía circular, digamos que se despertó mucho interés, sobre todo en las industrias, en el sector productivo, que no tenía muy claro como que querían hacer temas de circularidad, pero no entendían muy bien todavía el concepto, cómo lo podían hacer. Entonces fue como un llamado a la acción más de arriba hacia abajo en el caso de Colombia. Entonces, bueno, se gestó, digamos, ese instrumento de la Estrategia Nacional de Economía Circular. Es un instrumento no vinculante, entonces no era un tema normativo, impuesto, que digamos tuvo a favor como esa capacidad o esa flexibilidad para actuar. Entonces fue más como establecer una hoja de ruta. Nosotros establecimos 6 líneas de acción. Hoy en día creemos que nos quedamos un poquito cortos, entonces empezamos a trabajar como los ejes más importantes, todos los temas de agua, energía, biomasa, que para Colombia, digamos, el tema de la biomasa es bien importante a nivel productivo, también todos los temas de sustancias, por ejemplo, y de consumo masivo, también temas de construcción. Entonces, bueno, ahí le dimos varias vueltas y nos dimos cuenta que, digamos, que teníamos que abarcar muchas cosas, entonces le dimos como mucho énfasis, obviamente desde gobierno, a la política pública. Entonces, digamos que para las instituciones públicas el rol principal es generar política pública. Ese fue como, digamos, el eje articulador de nuevas políticas públicas. En Colombia el sistema normativo estaba muy pensado hacia lo lineal, entonces digamos ese pensamiento de que tenemos que garantizar la salud pública, que entonces ciertas sustancias, ciertos elementos, ciertos residuos deben ir a relleno sanitario, a celda de seguridad, para garantizar, digamos, que no haya contaminación de fuentes hídricas, etcétera. Entonces
toda la normativa estaba volcada en ese sentido y, digamos, dijimos, bueno, ¿cómo hacemos para abrir la puerta para que haya otros usos alternativos? Y así empezamos a hacerlo. También, digamos que nuestro rol también fue de generar otro tipo de incentivos, no puede ser todo a punta de, mejor dicho, garrote. Entonces empezamos a decir, bueno, ¿cómo generamos esos incentivos? A través de, por ejemplo, estándares, de, por ejemplo, sellos, de generar de pronto incentivos financieros. Entonces eso nos llevaba también a un tema de relacionamiento con distintos actores. Normalmente, y yo creo que en todos los países de América Latina pasa, que hay, digamos, una relación un poquito antagónica con las instituciones públicas, hay mucho temor de trabajar con las instituciones públicas. Entonces fue muy interesante hacer ese acercamiento con otros sectores, el sector productivo. Digamos que todavía hay cierto recelo, por ejemplo, para entrega de información, para decir, bueno, evalúame, pero quiero los incentivos, pero no quiero contarte todo lo que hago. Bueno, ahí digamos que empiezan un poquito los temores, pero digamos que se resolvió en cierta medida ese relacionamiento. Entonces, nuestro rol, no solamente desde lo institucional hacer política pública, sino también traer a todos los actores a la mesa y decir, bueno, ¿qué quiere cada uno? Lo decía muy bien André, cuáles son los intereses de cada uno en la mesa y cómo llegamos a ciertos consensos. Obviamente estamos en pañales en el tema de economía circular, pero ya arrancamos. Y bueno, ejemplos hay muchísimos. Yo personalmente estoy muy orgullosa de la norma de residuos de construcción y demolición, que digamos en Colombia, primero no había una cultura, o digamos que estamos empezando apenas en el tema de la gestión de esos residuos de construcción y demolición, y abrimos la puerta a entornos de simbiosis industrial, que digamos, las características de este tipo de residuos daban y abrían la posibilidad muy fácilmente de empezar a hacer intercambios para que se pudiera utilizar como material de construcción. Estamos ahí apenas empezando, ya lleva casi un año la norma. También tenemos la política, la actualización de la política de residuos de aparatos eléctricos, de RESPEL, de residuos peligrosos. También abre la puerta a que esas sustancias empiecen a circular en el ambiente, no como residuos, sino como recursos. Bueno, digamos que en términos de normativa hemos ido adelantando, tenemos sistemas de responsabilidad extendida del productor para sustancias químicas, para residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, plásticos, una ley de plásticos de un solo uso. Bueno, ahí venimos trabajando en esos temas principalmente. Yo destaco de lo que tú comentas un poco es de el empezar por cosas muy puntuales, ¿no? Y ustedes han como que tratado de ir identificando paso a paso cuáles son esas áreas donde se pueden hacer cambios. Mencionaste herramientas, normativas, certificación, eso es importante, ¿no? Y la articulación con los sectores, eso es un poco lo que me llevo de lo que tú dices. Vamos a tener una segunda ronda donde también vamos de preguntas, donde vamos a también a hablar un poco de los nexos entre los diferentes niveles, pero quisiera invitar ahora a María Isabel Ortiz Mantilla, que se conecta de forma virtual con nosotros desde Guanajuato, México. Bienvenida, María Isabel. María Isabel es secretaria de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial del Estado de Guanajuato en México. Ella también ha tenido muchos roles distintos, entre otros ha sido, por ejemplo, o presidió la Comisión de Ecología y Medio Ambiente, ha impulsado la creación de la Secretaría de Medio Ambiente y Servicios Públicos, fue diputada federal, presidió también el capítulo Globe, que me parece muy interesante. Entonces has tenido como unas visiones muy distintas, pero en tu rol actual me parece interesante que no solo ves el estado de Guanajuato, sino también tú presides la Asociación Nacional de las Autoridades Ambientales Estatales, es decir, conoces también las realidades de otros estados de México. Entonces, por eso también un gusto tremendo tenerte acá con nosotros. Yo sé que Guanajuato es o he investigado un poco, es la sexta economía del país, espero no equivocarme, me rectificarás. Es un estado con mucha industria y queríamos conversar contigo un poco sobre cómo
han logrado ustedes impulsar desde ese nivel de Estado los temas de economía circular? ¿Qué rol ha jugado la gobernación del Estado para impulsarla? Catalina, muchas gracias. Agradezco a la Fundación Konrad Adenauer la invitación para participar y reiterarles que, bueno, pues desde Guanajuato, México y desde cualquiera de las trincheras en las cuales uno esté desempeñando, bueno, pues que estaremos haciendo alianza con ellos y con todos los que al final estamos apostando por conservar este planeta, que solo tenemos uno. Entonces, bueno, pues lo que podamos ir aportando con muchísimo gusto. Y sí, voy a poner como un proceso de introducción y después tengo una presentación. En el caso mexicano, hay ahorita en el Senado una ley de economía circular que, bueno, en nuestra observación por parte de los estados está centrada prácticamente en reciclaje, ¿no? Entonces, como decía hace un rato en uno de los paneles, nos brincan los ojos para decir, bueno, pues es una visión muy corta, muy pequeña. Sin embargo, efectivamente tenemos una asociación donde todos los gobiernos estatales, es decir, en otros países son las provincias, es el nivel intermedio de gobierno, trabajamos juntos. Los 32 estados mexicanos trabajamos en esta asociación y ahí generamos 4 grupos prioritarios para atender estos temas. Entre ellos generamos uno de economía circular. De economía circular hicimos un diagnóstico de cómo están los estados y a partir de eso hemos generado, bueno, pues unos procesos de capacitación, de acompañamiento. Algunos estados ya generaron sus propias leyes estatales con, bueno, pues sus complicaciones y nos sirven a los demás para decir, bueno, pues este error no hay que repetirlo. Ya nos compartían algunos casos de éxito, pero también de errores, ¿no? Y entonces es irlo aprendiendo. Eso es un poco el contexto nacional y con mucho gusto podríamos también entrar en detalle. Ahora hablaré de Guanajuato. Guanajuato está en el corazón de México, estamos en el centro de México, decimos somos el corazón, pero también somos el motor. Efectivamente, somos un estado no muy grande en territorio, pero con un desarrollo industrial muy importante. En los últimos 30 años pasamos de ser un estado netamente agrícola a ser aún un estado prácticamente, como mencionaste, la 6ª economía del país. Tenemos el clúster automotriz más grande de México, con 6 armadoras de autos. Tenemos un sector minero desde la colonia, es decir, tenemos minería de plata, oro desde hace mucho tiempo, pero también tenemos una agroindustria muy importante. Entonces, con todo este contexto, evidentemente teníamos que generar una estrategia que vaya dando pasos firmes en temas de economía circular. Ahí sí ya pediría que me hagan favor de poner la presentación, que se las había enviado hace un momentito. Para nosotros, yo diría que lo más importante, y ahí agradecer, la verdad es que el acompañamiento que nos ha dado la GIZ, la cooperación alemana, para ir verdaderamente generando una visión de economía circular, no solamente desde la visión ambiental, sino, como se dijo hace un rato, o sea, se tienen que entender los intereses, pero para entender los intereses tienes que generar un modelo de empatía y de diálogo, entendiendo lo que el otro verdaderamente quiere lograr. Y para eso, como también se mencionó, la academia, el sector público, pero también el sector privado, al interior de la propia administración estatal, ha sido clave el cómo articulamos esfuerzos. Y quisiera retomar, pasamos a la siguiente diapositiva, un poco a ver por qué hablamos de economía circular. O sea, al final, porque hay 3 tendencias globales sobre la mesa. Primero, los cambios climáticos sin precedentes que sufrimos día con día y que es necesario establecer medidas ya no solamente de mitigación, sino también, como decíamos, bueno, pues diferentes esquemas hasta de adaptación, pero que va ligado también a la tendencia de, bueno, pues la degradación de nuestros ecosistemas, o sea, extraemos mucho más de lo que al planeta le permite recuperarse y, bueno, pues estamos agotando los recursos. Nosotros ya tenemos identificados zonas del estado donde ya no es adecuado extraer determinadas cosas. Y, bueno, pues para nosotros es clave tomar en cuenta estas tendencias globales y de ahí, bueno, pues atender estos objetivos circulares. El uso eficiente para lograr
flujos efectivos de materiales y energía, la protección de nuestro suelo, nuestro agua, nuestro capital natural. Ahí sí me parece súper importante enfatizar para Guanajuato. Efectivamente tenemos claro que es en un territorio en concreto donde tenemos que actuar, por eso hemos generado un instrumento de ordenamiento territorial con una visión tanto ecológica como de desarrollo urbano, analizando la disponibilidad de los recursos y estableciendo actividades compatibles. Y a partir de ello, estrategias de regeneración involucrando a los habitantes de esas comunidades y, bueno, pues dentro de un sistema económico. Pasamos a la siguiente, por favor. Y una de las cosas que, bueno, que nosotros visualizamos, y ya se ha mencionado, pues en este cambio de paradigma, de dejar de visualizar una economía lineal donde extraigo, utilizo y, bueno, pues simplemente hago, si bien nos va a una disposición final, realmente lo que tenemos que empezar a transformar es una visión donde los productos, se transforme esa visión, sean productos reparables, productos que al final puedan ser modulares, productos donde se pueda hacer un proceso de reciclaje, pero que desde el inicio también utilicen material reciclado. Y bueno, pues en eso es clave. Esa es la partecita donde entra la gestión integral de los residuos y bueno, pues apostarle también para nosotros en temas de productos reutilizables, productos como ya se mencionó claramente, que sean de servicio. Uno de los ejemplos pueden ser los Uber o ese tipo de esquemas donde al final, bueno, pues son productos que utilizamos varios y que pueden ser remanufacturados. Este modelo de nada sirve que lo impulsáramos exclusivamente la Secretaría de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial para tratar de trabajar un tema de manejo integral de residuos. De nada nos serviría. Evidentemente teníamos claro que había que hacer un diagnóstico de qué es lo que estaba sucediendo. Nuestro diagnóstico nos salieron datos verdaderamente preocupantes porque en los sólidos urbanos salía que estamos generando 4.800 toneladas diarias con una población de 6 millones de habitantes, pero en los de manejo especial, es decir, toda la parte industrial, estamos generando más de 30.000 toneladas diarias. Entonces, pues aquí hay un error, evidentemente, y tenemos que hacer un aprovechamiento mejor de todos los recursos que tiene el Estado. La que sigue, por favor. Para ello, lo que se hizo fue, evidentemente, involucrar aquellas dependencias o instituciones dentro del gobierno estatal que tendrían que ser un actor clave para transformar este modelo de economía lineal, economía circular. Y fue un proceso complejo. Y ahí ponerlo sobre la mesa, la verdad es que el primer paso fue acercarnos a la Secretaría de Desarrollo Económico Sustentable, SDES, que es la que está, es decir, es la secretaría que impulsa la economía en el Estado. Como ya escucharon, bueno, pues realmente su labor ha sido exitosa, pero tendríamos que demostrarle que, bueno, tenía que ser un modelo totalmente distinto. Y en ese proceso, la verdad es que pues se ha hecho una transformación de la visión de esta secretaría para ir detonando pues estos nuevos negocios. De igual manera, hemos involucrado al Instituto de Innovación del Estado, es decir, cómo podemos también impulsar aquí la parte de un soporte tecnológico para el desarrollo de una plataforma circular. O sea, nos queda claro que ya identificamos dónde tenemos, no residuos, recursos que se tienen que aprovechar, que al final se generan en esa industria y se puedan estar aprovechando. Y, bueno, pues estamos en el proceso de desarrollar una plataforma que nos permita, pues, hacer estas vinculaciones. Les pongo un ejemplo. Nuestra planta de Nestlé, aquí en el estado, resulta que estaba trayendo los polímeros que necesita desde Chiapas, es decir, desde el sur de México, cuando aquí hay otras industrias que obviamente están desechando esos polímeros. Entonces, esa plataforma nos va a permitir hacer esas conexiones. Y el Instituto de Educación y Capacitación nos está ayudando, ya contamos con cursos para crear capital cultural. Se dijo hace un rato, necesitamos transformar desde las pequeñas y medianas empresas y para eso, bueno, pues ellos son los expertos en esos procesos. Y estamos trabajando también con organismos nacionales, lo que es POLEA, que se dedica también a la parte de generar política y legislación, tanto a nivel nacional como estatal. Estamos trabajando y, bueno, analizando pues unos nuevos modelos para una legislación, transformar nuestra ley de residuos a una verdadera ley de economía circular,
junto con algunos otros estados de México, la Ciudad de México, Querétaro, Quintana Roo, Chihuahua, para hacer estos detonadores en diferentes puntos. Quintana Roo ya tiene su ley, Querétaro también, pero bueno, pues ellos también nos comparten los grandes aciertos y errores, como mencioné hace un rato. Pasamos a la que sigue, por favor, para que me vaya más rápido. Aquí estaría yo compartiendo que a partir de estos primeros acercamientos, primero nos acercamos con el sector curtiduría calzado. La ciudad más grande de Guanajuato se dedica, es la capital de los zapatos y diríamos, de todo lo que es artículos de piel en México. Entonces era fundamental trabajar con ellos, pero también en la parte textil moda. Y de ahí es que con todos estos actores, primero con estos sectores y también estas dependencias que mencioné, estamos trabajando una hoja de ruta de uso eficiente de recursos o eficiencia de recursos y pues el detonar la economía circular del Estado. Esto lo estamos trabajando, como decíamos, pues con la propia visión económica, de innovación, de capacitación y, bueno, pues también involucrando a los demás actores, como ya se mencionó. En este caso, la visión es al 2040, es decir, más allá de la administración estatal que terminamos en 2024, y estamos poniendo como base o como líneas de acción estos 4 temas. Cultura circular, que estamos hablando del tema de educación, territorios circulares, tenemos más de 100 parques industriales, entonces, bueno, pues ir promoviendo esta circularidad de los materiales, la regulación, necesitamos un marco normativo, y la innovación, como decíamos también, en temas de mente, factura y de digitalización. La que sigue, por favor. Aquí son algunas de las acciones que ya hemos llevado a cabo. Vienen los 2 cursos, como decíamos, uno ligado a temas de acción climática, como también se mencionó, es clave, y el otro en temas de eficiencia de recursos, y los hemos dirigido a las pequeñas y medianas empresas a través de un programa donde están integradas más de 800 pequeñas y medianas empresas en el Estado, a la parte que mencionábamos de herramientas de autodiagnóstico para hacer el uso eficiente de recursos desarrolladas con el Instituto de Innovación, y bueno, pues también estamos planteando que esto se enfoque a la parte de capacitaciones. Y en emprendimiento, bueno, pues se ha generado un concurso para fortalecer negocios basados en economía circular. En un primer momento, si quieren pasamos a la que sigue, voy a ir muy rápido en esta parte, pero pues son algunos de los negocios que ya hemos ido identificando. Y aquí menciono uno en concreto. Ustedes piensan en México y evidentemente a todos se nos antoja un buen tequila, pero la producción de tequila pues no es verdaderamente un modelo de economía circular. ¿Por qué? Porque solo se usa el 5% de la piña, es decir, no de la planta, la piña es lo del centro, lo del medio, entonces se desaprovecha muchísimo. Pues a partir de esta hoja de ruta hemos estado identificando todos los subproductos, que son más de 34 que se podrían utilizar de toda la penca completamente, y esto lo ha estado trabajando la Secretaría de Desarrollo Económico, detonando empresas que puedan hacer aprovechamiento pues más allá de producir el propio tequila. Y vienen aquí más ejemplos. Pasamos a la siguiente diapositiva, que nada más es como ejemplo de lo que se puede hacer: forraje, pellets, bueno, pues también sustrato para animales, maderas, cosas así. Y entonces se han ido generando pequeñas empresas para ir desarrollando y aprovechando todo ese recurso. Es muy importante, el tequila solo se produce en 5 estados de México, el 90% de la producción es en Jalisco y Guanajuato, entonces pues tenemos que transformar esta industria. La que sigue, por favor. María Isabel. Y bueno, mencionaba lo que es esta convocatoria que se lanzó a inicios de año, es para que, bueno, pues se pudieran detonar también empresas, detonarlas y reconocerlas en temas de textil moda, para que en la Semana de la Moda en noviembre se puedan estar reconociendo, y ese aprovechamiento también de materiales. Ahora sí que desechos de ropa se están usando y se está promoviendo todo esto. La que sigue, por favor. María Isabel, tal vez me permites hacer un breve corte y hacemos una ronda para
para seguir luego y poder también entrar en el detalle de la importancia de, digamos, el nexo, ¿no? de esta conjugación entre los diferentes niveles. Pero hay dos cosas que quiero destacar de lo que tú nos compartes y realmente como esa variedad de acciones que es muy interesante llegar a ese nivel más concreto, ¿no? Pero hay dos cosas que yo destaco de lo que tú mencionaste. Uno es la relevancia de conocer el territorio, ¿no? De saber qué es lo que tenemos en el territorio, cuál es el problema, cuál es esa especificidad de las diferentes actividades que tenemos en el territorio, de poder mapear, por un lado, de tener también a nivel de estatal una visión, ¿no? No solo es la visión nacional, sino también ustedes a nivel estatal han desarrollado una visión. Y algo que me pareció muy interesante es que tú dijiste leyes estatales, o sea, no solo siempre pensamos, cuando pensamos en leyes, en las leyes nacionales, pero también a nivel estatal tenemos esa potestad de poder sacar leyes. Vamos a tener una segunda ronda, pero quisiera pasar o darle la palabra a Luis Muñoz. Luis Muñoz es director del Centro de Producción Más Limpia en Guatemala. Un gusto tenerte acá. Tú eres ingeniero químico y también, bueno, te desempeñas como catedrático en algunas universidades, pero digamos acá nos acompañas sobre todo en tu rol como director del Centro de Producción Más Limpia, pero también porque tú has participado en un proceso que es el de la ruta circular y has acompañado a varios municipios, o sea, ya como el nivel local, en tratar de construir su hoja de ruta o un plan de trabajo, casi que, ¿no?, en economía circular. Tal vez nos puedas compartir un poco cómo ha sido esa realidad, ¿no?, como decíamos, de los municipios y qué tipo de actividades se han podido identificar o cuáles piensas que deberían de hacerse más, tal vez, porque entiendo que estamos recién empezando, ¿no? Sí, pues la verdad que muy emocionado de estar acá. Muchas gracias a Conrad, a la Coalición de Economía Circular, a los amigos de ECLAS por este espacio. Y pues, también habíamos preparado solo unas 3 diapositivas de referencia solo para llevar el mensaje. No sé si sería posible verlas. Es algo muy directo en algunos puntos que quiero rescatar. Hablando de gobernanza, es importante, para mí es importante mencionar desde la perspectiva de Guatemala la presencia de las autoridades. Tenemos la presencia del viceministro Labarreda, que es viceministro de Ambiente de Guatemala, y también al licenciado Vides, que también es parte del cuerpo de asesoría técnica y estratégica del ministro Rojas, del ministro de Ambiente de Guatemala. Entonces, precisamente hablando de gobernanza es interesante y agradecemos también que el viceministro haya aceptado la presencia acá, porque creo que esta vinculación nos permite aprender, retroalimentarnos. Y hago la mención de la autoridad porque estuvimos conversando algunos puntos con el viceministro sobre qué se ha logrado en Guatemala. Entonces, el primer punto es, rescatamos que en el multinivel, como mi estimado André ya lo comentó, el Ministerio de Ambiente tiene un papel relevante, ¿no? Tiene un papel relevante y hemos visto el liderazgo del Ministerio de Ambiente en el aspecto de educación ambiental. En Guatemala ya se han logrado empezar a difundir el tema de economía circular desde el sector público a través del área específica de educación ambiental, estableciendo diplomados, talleres, pues, transferencia de conocimiento en temas de economía circular y producción más limpia, por ejemplo, porque ahí me siento muy compatible con lo que comentó Catalina, en el sentido de que en Guatemala pues hemos tenido avances en temas anteriores como la producción más limpia, y ahora estamos tratando de empujar pues, ya de una forma más estratégica y tratando de armonizar mejor toda la estructura del país en el tema de economía circular. También hemos visto, estos solo son algunos puntos que yo considero relevantes de lo que se ha realizado. Hay un sinnúmero de actividades, pero estos son para nosotros los más relevantes. Otro es que el Ministerio de Ambiente hace poco estableció un reglamento enfocado a la gestión adecuada de desechos sólidos, y ya es uno de los primeros reglamentos donde ya se menciona economía circular. Entonces yo creo que esto va dirigido a municipalidades principalmente. El reglamento es interesante porque tiene precisamente diferentes niveles de actores, ¿sí? Incluyen desde del ciudadano, ¿sí? Ahora todo guatemalteco tiene la obligación y la responsabilidad de separar algunos residuos desde el hogar,
que empezamos a fortalecer el encadenamiento y el manejo de desechos desde el hogar como consumidores, y las municipalidades también tienen un papel relevante y legal sobre esto, y también incluimos, por supuesto, el sector empresarial. Entonces, el Ministerio ha estado, realmente hemos visto un trabajo muy interesante dirigido a las municipalidades. Y en el caso del sector privado, la relación, la estrategia que ha tenido el Ministerio de Ambiente es muy enfocado a establecer mecanismos como acuerdos voluntarios de producción más limpia que se ha mencionado, por ejemplo, en Colombia se han establecido, en Chile eso también es una referencia en acuerdos voluntarios de producción más limpia. Entonces, también se han empezado a establecer estos mecanismos de vinculación intersectorial e intersectorial como tal. Y el acuerdo voluntario de producción más limpia creemos que es una fase interesante para empezar a trascender de la eficiencia de recursos, de la producción más limpia, al tema de circularidad. Y en Guatemala existe desde el 2010 una política nacional de producción más limpia, y precisamente ahorita el Ministerio de Ambiente, con la Secretaría General de Planificación, la CGPLAN, se está haciendo una actualización, una revisión de cuáles han sido los avances en la implementación de esta política, que algo que nutre muy bien esta política es que llamó a la creación de un comité intersectorial, público-privado, de producción más limpia, donde está la academia, donde están algunas instituciones del sector público y también organizaciones como la nuestra, organizaciones técnicas en este tema. Y ahora uno de los resultados de ese análisis es la propuesta ya de evolucionar de una política nacional de producción más limpia a una política de economía circular. Y eso creo que esto es muy interesante para poder impulsar precisamente el efecto en las municipalidades. Pues ese es un preámbulo que para mí era importante comentar sobre cómo desde los diferentes niveles nuestro ministerio está llevando ese liderazgo estratégico hacia los territorios. Creemos que pinta bien, ¿sí? La siguiente, por favor. Y en el caso específico de ruta circular, ha sido una experiencia muy interesante, muy positiva. Nosotros muy agradecidos que nos hayan tomado en cuenta en esta iniciativa, porque el Centro Guatemalteco de Producción Más Limpia es una institución que ha estado dirigida principalmente a colaborar con el sector empresarial, ¿sí? No ha sido el único sector con el que nos hemos vinculado, pero es el principal. Y entrar en el mundo municipal es muy interesante y hemos identificado grandes retos y también grandes oportunidades, y hemos visto también que ya hay luces de interés en conocer cómo implementar territorialmente la economía circular. Básicamente lo que hemos hecho con la ruta es identificar en conjunto con ECLAS municipios que tengan interés. Principalmente esto ha sido creo que una característica interesante y complicada a la vez. Encontrar a municipalidades con el interés en trabajar, en poder desarrollar una hoja de ruta, un real compromiso. Eso lo de siempre es un reto. Pero sí hemos avanzado y creo que ya logramos, ahorita estamos trabajando con 2, 3 municipalidades en el país, ya es la segunda tanda, por decirlo así, el segundo grupo, y hemos encontrado algunos puntos de referencia, algunos retos. Primero, hemos visto que sí, en la mayoría de municipalidades que hemos contactado, ya hay personas responsables o que están dándole seguimiento a los temas ambientales en la municipalidad. Es algo que nosotros no habíamos identificado como tal. Entonces, esto es positivo y creo que eso es un trabajo también que ha ido impulsando el Ministerio de Ambiente, tener personas que se enfoquen a este punto. Un reto ahí es fortalecer las capacidades, por supuesto, ¿no? Las capacidades técnicas de este personal. El segundo es que la dinámica municipal, usualmente estos colegas que trabajan en el tema ambiental están sujetos a una estructura, a una jerarquía. Entonces, el reto no solo es lograr trabajar el desarrollo de la hoja de ruta con ellos, sino que después llevarlo a los niveles donde se aprueben estos, como todo, ¿no? Creo que eso es uno de los puntos también que tenemos que darle mucho seguimiento para que esas hojas de ruta terminen siendo implementadas y aprobadas e implementadas. Y en los pasillos con Luis Martínez y con André hemos conversado que también uno de los retos que hemos encontrado es la información, ¿sí? Y creo que es un punto que se ha conversado en estos días, ¿no? La calidad, la cantidad de información que nos sirve para poder establecer dónde estamos parados y así establecer hojas de rutas sensatas, reales, apegadas a la realidad de los territorios, es un reto. En el caso de Guatemala es interesante y sí,
logra un efecto de poner lento el proceso, ¿no? No es que lo pare totalmente, pero sí creemos que ese es uno de los puntos claves que se invita principalmente a nuestro gobierno a ir fortaleciendo, generar información de tiempo, actualizada y de calidad. Entonces ha sido un esquema muy interesante y nosotros desde el 2018 lanzamos un programa que se llama el Programa de Desempeño Ambiental, que estamos desarrollando, igual como Marisabel habló de herramientas que facilitan hacer diagnósticos por parte de las empresas. Hicimos algo similar en Guatemala desde el 2018 y lo que hicimos es que toda esta experiencia de ruta circular la automatizamos porque nosotros nos hemos visto fortalecidos como institución en estas capacidades, hemos identificado un par de herramientas de diagnósticos y los subimos, por decirlo así, a nuestra plataforma. Entonces ahora le dimos el tema de un autodiagnóstico de gestión municipal circular, gestión circular municipal. ¿Sí? Lo que queremos es que este esfuerzo se empiece a multiplicar lo más rápido posible a otros territorios en el país. Entonces es algo que estamos recién iniciando y siempre tratando de armonizarlo con los esfuerzos del ministerio. Y el otro nivel que también, ya con esta cierro, es, por favor, la siguiente. Que por supuesto que hemos tenido un trabajo un poco más específico con el sector empresarial. Y aquí es donde vemos las oportunidades, porque en el momento en que nosotros empezamos a compartir esta experiencia de ruta circular con el sector empresarial, con las empresas con las que nos vinculamos día a día, realmente hay una tendencia muy interesante que las empresas levantan la mano diciendo, ya están trabajando con territorios, con municipalidades, yo quiero vincularme a esto. Entonces, pareciera que sí, de parte del sector empresarial ya existe un interés de poder vincularse en el efecto territorial y en el tema de economía circular, porque hemos visto que sí, hace 23 años, cuando empezó el centro en Guatemala, pues no existía una apertura en el tema ambiental del sector empresarial, eso hay que hablarlo como es. Pero la apertura ahora del concepto de economía circular es diferente al que se identificó en Producción Más Limpia. Pareciera que ya están nutridos, ya hay más exigencias, ya hay más experiencia, entonces hay menos temor. Entonces está siendo mejor recibido el concepto, la necesidad de enfrentar el tema de la circularidad por parte del sector privado. ¿Qué hemos hecho? El programa de desempeño ambiental, como les mencioné, lo lanzamos en mayo del 2018, es una plataforma web, las empresas se registran de forma gratuita, hacen autodiagnósticos en línea y es una herramienta que tiene tres cosas. Uno, informa, sensibiliza y de cierta forma capacita a las empresas haciendo el autodiagnóstico. Segundo, ellos identifican qué es lo que han avanzado, en dónde están sus retos. Y tercero, nos genera información. Entonces, lo que ven ustedes acá, esta primera gráfica de acá, es la proyección solar de 296 autodiagnósticos realizados por empresas de Guatemala, y siendo el 65% MIPYMES, que eso también nos gusta mucho, hay una participación. Hay una escala de color básicamente muy apegada a los clásicos semáforos, solo que empezamos desde rojo hasta azul. Azul es lo mejor, rojo es lo complicado, anaranjado, amarillo es intermedio. Se dan cuenta que no hay azul por el momento, eso es una tendencia de nuestro país, ya lo hemos visto por 4 años. Y sí hay algunas cosas verdes, que básicamente es cumplimiento legal y gestión de emisiones. En resumen, como correctivos. Y creo que eso no es una muy buena noticia para la circularidad. El anaranjado que ven acá, que ya lo trasladamos acá, ya van a poder ver la información a detalle, ya es la perspectiva de ciclo de vida, que es como el acercamiento a la circularidad por parte del sector privado, que sigue siendo anaranjado. Entonces, pareciera que técnicamente sí necesitamos seguir trabajando arduamente para llevar este concepto a las empresas, principalmente en el efecto de encadenamiento verde, no precisamente en reciclar, como ya se ha comentado, y esto es lo que estamos tratando de vincular y trasladarle a la autoridad para poder encadenar todo el engranaje de los niveles de gobernanza, de cómo llevar las políticas, cómo crear iniciativas concretas para fortalecer y mejorar esta situación. Entonces, esto era lo que queríamos compartir por parte de Guatemala. Gracias, Luis. Perdón, es que me han dicho tengo que terminar justo a las 25, así que tenemos 3 minutos en realidad solamente, pero destaco de acá un poco el tema de la importancia de a nivel local también
esa interacción con la empresa, ¿no? De entenderla y de apoyarla. Y que eso es un poco lo que ustedes han trabajado en Guatemala. Tú ya hablaste un poco de esa relevancia e importancia de la conexión con el nivel nacional y lo importante que ha sido ese respaldo, ese marco para ustedes, pero quisiera también volver un minuto o 30 segundos más bien, ¿no? Solo, Catalina, que nos comentes un ratito algún ejemplo de cómo ha sido esa conexión de aterrizaje, ¿no? Tu vínculo con lo local, por ejemplo, un municipio, como digo, 30 segundos. Bueno, yo quisiera agregar un tema, porque claro, en estos escenarios a todos nos gusta hacernos propaganda a nosotros mismos, darnos bombo, palmaditas en la espalda, pero yo creo que un reto muy importante, digamos, en esas instancias multinivel es que, por ejemplo, cuando uno está hablando de una escala nacional, pierde de vista las heterogeneidades de los territorios y, digamos, a la inversa también pasa, cuando uno está viendo su parte de la película, no ve todo el panorama completo, eso es un reto bien importante. Creo que también hay unos temas por resolver respecto a esas heterogeneidades, también vienen en nuestros países con otras necesidades no resueltas, entonces mucha gente, o sea, nadie quema sus residuos a cielo abierto porque dice, no, qué delicia, huele. No. Obviamente es un tema de otro tipo de carencias. Entonces, yo diría que a nivel, digamos, de ese relacionamiento a distintas escalas, en Colombia nos fue muy bien. Con la región de Antioquia, para los que no conocen, Medellín tiene un área metropolitana con otros municipios y bueno, ahí nos dimos cuenta, empezamos a hacer ese acercamiento regional esperando que ellos dijeran, bueno, vamos a hacer una mesa y unas instancias, ellos dijeron no. Nosotros vamos a hacer nuestro propio diagnóstico, vamos a esperar, no vamos a empezar corriendo sin ningún objetivo claro. Entonces hicieron su diagnóstico a nivel local, identificaron sus actividades económicas como preponderantes y dijeron, bueno, nosotros vamos a enfocar economía circular en nuestras actividades productivas más relevantes y después llegaron y dijeron, bueno, gobierno nacional, ahora sí, venga usted y empecemos a sentarnos y a ver cómo habilitamos esos escenarios de lo local con unas instancias o unos incentivos a nivel nacional, pero digamos que nosotros íbamos corriendo a las regiones a decirles, bueno, sentémonos, empecemos a trabajar. Ellos dijeron, no, hagámoslo al revés, nosotros les hacemos a ustedes como gobierno nacional una propuesta a partir de un diagnóstico local, entonces, y ha funcionado bastante bien. Digamos que la región antioqueña va un poquito más adelantado, a pesar de que nuestra aproximación fue tardía como gobierno nacional, entonces ha funcionado bastante bien porque además ellos nos mostraron sus realidades y las heterogeneidades de su propio territorio. Muchas gracias. Quiero darle la palabra final para digamos, cerrar a María Isabel. ¿Algún breve comentario sobre la importancia de cómo has experimentado tú la importancia, de la relevancia, ¿no? de este vínculo entre los diferentes niveles? Como digo, por favor, un minuto porque si no a mí después me ahorcan. Pero tú tienes las palabras finales. Gracias, Catalina. Se emociona uno y se explaya, entonces, pero no, yo creo que al final de cuentas se mencionó hace un momento, el mayor reto es esta vinculación, es sumarnos. Al final el reto es enorme, pero bueno, pues aprender de los casos de éxito de otros, tratar de entender los intereses y generar alianzas donde cada uno desde su propia visión pueda ir aportando, esa es la clave, ¿no? Entonces, en la presentación solo faltaba un caso de éxito que también hemos estado trabajando en el sector ladrillero, donde allí lo que estamos vinculando es con la autoridad municipal, el manejo y aprovechamiento de los residuos del rastro municipal, la biomasa de las industrias para pues generar la energía para producir ladrillo más sustentable y pues con los habitantes ahí de la zona. Entonces, pues sí, estos casos pueden funcionar en el caso de Guanajuato, pero tienen que seguir creciendo. Entonces, pues gracias por estos festivales que nos ayudan a aprender. Muchas, muchas gracias y desde Guanajuato cuentan con nosotros para seguir aportando.
Muchas, muchas gracias. Ahora sí paso o devuelvo el micrófono a nuestro host y muchas gracias a todos. Muy bien, muchas gracias a nuestros expertos importantes. Ahora vamos a pasar nosotros al Innovation Day. Para el Innovation Day tenemos una experiencia virtual y presencial. Para los que están en presencial, iniciaremos con una exposición a cargo de la Fundación Ellen MacArthur y luego, cuando sea el momento, nos trasladaremos al primer piso por la escalera o los que deseen pueden utilizar el ascensor y en el primer piso encontrarán en el lobby una pequeña exhibición de la coalición y algunos bocaditos que podrán disfrutar y en la terraza una superferia de innovación. Luego también quiero recalcarles que todos están invitados al almuerzo buffet que se dará a la 1 de la tarde en el restaurante del hotel y que a las 2 de la tarde tendremos un último panel del festival que será virtual. Sector privado avanzando hacia la economía circular, retos y oportunidades. A los que estén presencial, los invitamos a ver la sesión justamente en esta sala o si no, desde sus dispositivos registrándose en la página web www.festivaleconomiacircular.com. Muy bien, ahora le voy a dar la palabra a Luisa Santiago de Ellen MacArthur. Recibámosla con fuertes aplausos también. Espero que hay que ajustar. Cambió un poco el espacio, ¿no? Desde ayer. Es que hoy vamos a dar las bienvenidas a un público online que está con live streaming de todo el mundo y también, obviamente, a ustedes. Entonces, bienvenidas, bienvenidos, welcome, bom dia, bem-vindos e bem-vindas ao Innovation Day, el Día de la Innovación de la Economía Circular, que se pasa en el marco del Festival Circular aquí, desde Lima, en Perú, para el mundo. ¿Cambiamos? Bueno, este día es un día con una programación muy especial. La idea es, hemos hablado de economía circular en los últimos 3 días y la importancia para hacer frente a los grandes retos de nuestra región y también del mundo. Y hoy vamos a conocer qué grandes innovadores ya están haciendo y poniendo en práctica dichas innovaciones en la economía circular. Vamos a tener una feria aquí abajo, en el piso de abajo, que les vamos a invitar a los presentes para estar ahí, pero también al público online vamos a tener la oportunidad de conocer a dichos innovadores, a las startups que están haciendo cosas muy interesantes alrededor de nuestro continente. Entonces, para empezar, vamos a empezar abajo, pero ustedes que están aquí en la sala van a poder tener la oportunidad de mirar la entrevista de estos innovadores aquí en la pantalla. Así que si quieren aquí hasta el final. Y después también vamos a tener un panel con personas que están trabajando para dar escala a la innovación. Creo que muchos hablan de que la economía circular es obligatoria, la transición va a pasar sí o sí, pero cómo dar la velocidad y la escala es muy importante. Entonces vamos a tener tanto la feria como el panel con personas que están trabajando para garantizar la escala de esta innovación. Paso a Victoria, mi colega que está abajo con las startups para empezar esta sesión. Victoria. ¿Puedes contarnos un poco de qué es Triciclos y sobre los pilotos de reuso? Por supuesto, Triciclos es una empresa que nació el año 2009 en Chile. Como tú lo comentabas, nacimos buscando una solución a la problemática cultural del reciclaje. Y ya 13 años después tenemos oficina en México, Colombia, Brasil y Chile con una capacidad de acompañar a nuestros clientes en más de 20 países.
La compañía se subdivide en dos grandes capítulos. Tenemos nuestra consultora, que es Manuya, que está enfocada principalmente en acompañar y desarrollar estrategias ESG dentro de las compañías. Y tenemos el área que me toca liderar a mí, que es de servicios circulares y tecnología. Y dentro de esa área tenemos efectivamente el piloto de retornabilidad que lanzamos hace unos poquitos meses en Santiago de Chile, y la búsqueda es escalar soluciones dentro de la economía circular. Nosotros ya aportamos durante 10 años a que se enfocara una gran parte de la energía en buscar modelos de reciclabilidad. Y ahora nosotros nos inspiramos y fuimos a innovar en torno a la retornabilidad, que son estos envases que pueden estar viendo ustedes, y un modelo que armamos junto a una empresa de